Siguiendo con el orden de la presentación del seminario, ahora procedemos a darle las gracias por su excelente presentación. Vemos cómo la ingeniería química, la ingeniería de procesos, la ingeniería ambiental puede jugar un papel importante en este tema de la gestión de residuos. Y ahora vamos a pasar con el profesor Cristian Villalta, que nos va a hablar de su perspectiva sobre el futuro de la gestión integral de residuos sólidos en la República Dominicana. El doctor Villalta es profesor de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y nos acompaña como co-investigador de nuestro proyecto de investigación. Buenos días y el escenario es todo suyo, doctor Villalta. Muy buenos días. ¿Se ve la presentación, Gregorio? Sí, por acá lo vemos. Ok, pues muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de presentar el día de hoy y por la colaboración, ¿verdad?, que tenemos conjuntamente con la Universidad Politécnica. Como mencionó el ingeniero Gregorio Rosario, soy profesor de la Universidad Politécnica y aunque soy originario de Costa Rica, pues tengo ya aquí 12 años como docente en la Universidad Politécnica. La presentación de la cual quiero hablar el día de hoy, relacionada a un tema que se me planteó, ¿verdad?, que sería bueno desarrollar para este foro, que es el futuro de la gestión integral de los residuos sólidos en la República Dominicana. Quiero destacar, ¿verdad?, que esto es una presentación basada en lo que conozco de la República Dominicana en términos del manejo de desperdicios sólidos y la ruta, no solamente en el país, ¿verdad?, de la República Dominicana, sino también la ruta que deben de seguir los países en términos de una gestión integral de los residuos sólidos. Va muy de la mano también, ¿verdad?, aunque más enfocada a los residuos sólidos, muy de la mano de lo que el ingeniero Ezequiel Echevarría presentó, relacionado, ¿verdad?, cómo esto que nosotros denominamos basura o desperdicios sólidos se convierten realmente en una fuente de materia prima para generar industrias, para generar negocios, para generar empleos. Entonces ahí, yendo un poquito con la presentación como tal, muy importante mencionar, ¿verdad?, que cuando hablamos del manejo integrado de los residuos sólidos, esto representa un tema no solamente de un gran impacto ambiental, sino también un gran impacto a la salud pública. Eso es súper importante visualizar, puesto que desde el punto de vista del impacto ambiental, nosotros queremos garantizar, ¿verdad?, un país con unas condiciones ambientales óptimas. Acá en Puerto Rico se ha tratado también, ¿verdad?, mucho de promover esta salud de nuestros sistemas naturales. Y desde el punto de vista de la salud pública, pues lo que sabemos que a todos nos compete y nos afecta desde el punto de vista de salud, el manejo de los desperdicios sólidos. Es un tema angular, por lo tanto, en el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo, ¿verdad? Y buscando maximizar, como precisamente mencionábamos, el aprovechamiento de los recursos y la prevención o la reducción de impactos adversos relacionados a ese manejo. Así es que esto es bien importante. Cuando hablamos del manejo integrado, hay unos elementos funcionales muy importantes de considerar. Estos elementos funcionales se convierten en la base en la cual se puede llevar a cabo un manejo integral de los residuos sólidos. Esto es bien importante mencionarlo, esos 6 puntos, puesto que muchas veces se brincan etapas. Ya mismo vamos a ver que la pirámide típica del manejo de los residuos sólidos en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo es una invertida. Contrario a lo que la teoría del manejo de residuos sólidos establece, ¿verdad? Entonces, empezamos siempre por lo que es la generación de los residuos, lo que es la manipulación y separación en la fuente, es decir, en el hogar o en el comercio o en la industria. El tema de recolección, un tema muy importante, ¿verdad? Puesto que el tema de recolección envuelve el 70% de los costos en el manejo de los residuos sólidos. Así es que un plan integrado de residuos sólidos debe enfocarse principalmente al tema de recolección, lo que es la separación, procesamiento y transformación, que típicamente ocurre de 2 maneras, de una manera biológica o una manera química, ¿verdad? Ya voy a explicar qué es cada una de ellas, y la disposición final. Nuestros países típicamente disponen la basura en unos sistemas que se conocen como vertederos o sistemas de relleno sanitario en el mejor de los casos, y la diferencia va principalmente en la tecnología empleada,
¿verdad? Y los controles que llevan a cabo estos sistemas de disposición final. Pero quiero mencionar esto, puesto que nuestro típico proceder en el manejo de los residuos sólidos es contrario, es decir, que siempre dejamos la disposición en sistemas de relleno sanitario como prioridad, y esto nos muestra que un plan integrado debe buscar la disposición final como una última opción, antes de agotar las opciones previas que tenemos. Gregorio, ¿se escucha? Porque como que perdí el... Sí, la escucho muy bien, Ah, ok. profesor. Ok, sí, es que lo que pasa es que tenía un sonido de fondo y pues lo perdí, pero seguimos por aquí. Este esquema, ¿verdad? Pues muestra ese proceso, esos 6 elementos funcionales, como mencioné, muy importante visualizarlo, puesto que nos permite poder planificar las alternativas más viables, las alternativas no solamente viables económicamente, sino técnicamente, ¿verdad? Y entonces ya mismo voy a entrar en el detalle con este esquema un poquito más a fondo. Por lo tanto, ¿verdad? Muy importante, siempre en el manejo integral de los residuos sólidos se debe considerar aspectos como lo pueden ser un marco legal apropiado. En la República Dominicana, como decía el ingeniero Ezequiel, existe regulación al respecto, ¿verdad? Pero más que regulación, implementación es lo que se requiere. Lo digo por experiencia, ¿verdad? En Puerto Rico en el año 92 se le firma la ley 70 para el reciclaje, en donde se pensaba que en los próximos 10 años alcanzaríamos cifras del 35% de reciclaje, y eso básicamente casi 30 años después, eso no ha sido así, ¿verdad? Así es que un marco legal apropiado es fundamental, pero una implementación y una fiscalización, ¿verdad?, de estas normas y demás de regulaciones es súper importante. Por otro lado, la participación pública y privada, la participación ciudadana se vuelve crucial. Nosotros debemos enfocarnos en un manejo integrado de residuos sólidos con un mercado en particular, ¿verdad? Que en este caso, si hablamos de residuos sólidos domésticos, es la ciudadanía, cómo le podemos llevar a ellos unas soluciones, pero que también ellos se vean parte de esa solución, ¿verdad? Es decir, la educación, la participación ciudadana van de la mano en el sentido de que educando a las comunidades les podemos dar a entender la importancia que tiene el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y también no solamente la importancia desde el punto de vista ambiental o de salud pública, sino también la importancia que puede generar esto en la definición de alternativas de manejo, ya que la misma sociedad se puede ver impactada positivamente de ese manejo. Y eso está comprobado, ¿verdad? Muchos países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, tienen programas donde la comunidad entra de lleno en este manejo integral de los residuos sólidos, y por lo tanto, entonces, sienten ese sentido de pertenencia en un programa de manejo de residuos sólidos, y se nota, ¿verdad?, que se sienten a gusto participando, apoyando programas de reciclaje, programas de reducción en la fuente, cosas de ese tipo. Esta definición de basura para mí es súper interesante si la leemos en detalle. Dice aquí que la basura es la unión o mezcla de 2 o más activos que en su estado puro, y eso es bien importante, el estado puro nos referimos a cuando logramos separar las diferentes fuentes de los desperdicios sólidos. En su estado puro, lo que nosotros denominamos basura, tiene el potencial de crear industrias, empleos, reducir importaciones, aumentar exportaciones, mejorar calidad de nuestros suelos, disminuir costos de alimentación, crear biodiesel, y, ¿verdad?, en general, esa separación de aquello que consideramos que no tiene valor, pues es una definición errónea que muchas veces tenemos de lo que es la basura, ¿verdad? La basura realmente es un activo que, como mencionaba el ingeniero Ezequiel también, buscamos, ¿verdad?, cerrar el ciclo típico de una economía lineal. Buscamos muchas veces, a través de un manejo adecuado de los desperdicios sólidos, poderle dar un ciclo a estas materias primas. Ya mismo lo voy a explicar con la composición típica de los desperdicios sólidos en la República Dominicana. Bueno, otra cosa importante que me gustaría mencionar es que el manejo integrado de los residuos sólidos representa una oportunidad dentro del llamado desarrollo sostenible de un país, de una sociedad. Considera 3 aspectos angulares. Este esquema muchas veces ha sido objeto de críticas. Este esquema que ustedes ven ahí es producto de la cumbre Nuestro Futuro Común en Brundtland en el año 1987, donde se
desarrolla la definición de desarrollo sostenible. Pero tiene tres aspectos que van de la mano, quizá unos más importantes que los otros, por eso es la crítica con el esquema, en donde se plantea que el aspecto ambiental, social y económico tienen el mismo peso, no necesariamente es así, pero sí, definitivamente el manejo de los desperdicios sólidos involucra esos tres aspectos. Hay un aspecto ambiental que verdad que sabemos que obviamente se va a obtener un beneficio ambiental en un manejo integrado de los residuos sólidos, pero también hay un aspecto social y económico muy fuertes que también determinan la viabilidad, ¿verdad?, de las tecnologías o alternativas que nosotros establecemos. Así es que es muy importante ver esto. Como mencionaba, esa es la jerarquía típica, como se establece el manejo de los residuos sólidos en Latinoamérica, en donde la disposición final responde a un 85% en el manejo de los residuos sólidos, dejando con poca opción a otras alternativas que deberían ir antes de la disposición final, que son la reducción y el reciclaje. Reducción en la fuente y reciclaje son las primeras alternativas que se deberían de buscar en un manejo integral de los residuos sólidos. Cuando hablamos de reducción en la fuente y vemos la pirámide de la derecha, que es como típicamente se debería manejar un programa de desperdicios sólidos, vemos que la reducción en la fuente, ¿verdad?, como también mencionaba anteriormente, pues hay muchas estrategias relacionadas a reducción, inclusive desde el punto de vista del diseño de productos, desde el diseño de empaques, pero también nosotros somos parte de esa solución inicial que se debe tener en el manejo de los desperdicios sólidos. República Dominicana, ya lo voy a mencionar, pero tiene una generación per cápita muy similar a los demás países latinoamericanos, ¿verdad?, que anda alrededor de 1 a 1.2 kilogramos por persona por día. No es comparada a otras economías mundiales, no es una cifra quizá alarmante, pero sí cuando vamos al punto de la población, ¿verdad?, que existe en la República Dominicana, que son 10 millones de habitantes. Reutilización y reciclaje, ¿verdad? Es bien interesante este tema, no solamente el reciclaje, sino la reutilización. Nuestros abuelos en las generaciones pasadas eran muy dados a reutilizar estos productos que actualmente en nuestros casos, en nuestros días, tienen una vida útil muy corta. Y eso es precisamente por la obsolescencia programada y percibida ¿verdad?, que nos viene muchas veces del diseño del producto que utilizamos, también como de las campañas publicitarias y demás, que nos hacen caer en esa trampa. Es muy común hoy en día, ¿verdad?, que un teléfono celular dura 1 año, que una computadora te dura 2 años, pero en décadas pasadas eso no ocurría así, ¿verdad? Siempre había una reutilización, tratar de sacar al máximo provecho del producto. Eso era muy importante porque nos permitía tener unas tasas de generación mucho menores a las que tenemos hoy en día. La basura se ha vuelto un problema, ¿verdad?, a nivel mundial, y se vuelve un problema si el manejo no es adecuado, pero se vuelve un abanico de oportunidades si se maneja adecuadamente. Recuperación de energía, ¿verdad? La recuperación de energía dentro de esa pirámide se refiere principalmente a la transformación biológica a través del compostaje o a la transformación química a través de tecnologías ya mucho más avanzadas que a lo mejor, ¿verdad?, no son las óptimas para el caso de nuestros países en Latinoamérica, como lo sería la incineración. Y la disposición final como última alternativa, precisamente por lo que decía la doctora Lara, relacionado a que nosotros típicamente la disposición final no tiene controles específicos que impidan que nuestros suelos, nuestros acuíferos se contaminen. Y ahí es donde viene el problema de la disposición final. ¿Por qué la disposición final realmente en nuestros países representa el 85%? Ya mismo lo vamos a ver, y es principalmente por los costos tan baratos de disposición. Ok, como mencionaba, la República Dominicana, con alrededor de 10 millones de habitantes, al ser una isla, igual que en el caso acá de Puerto Rico, nos trae este tema tan relevante. Tenemos una extensión territorial, 48,000 kilómetros cuadrados, que bueno, es bastante grande. La República Dominicana es el segundo país más grande del Caribe, ¿verdad? Así es que en términos de extensión, aunque sea una isla, pues entendemos, ¿verdad?, que el manejo adecuado se puede dar porque hay suficiente extensión territorial para poder
establecer las alternativas que podrían ser parte del manejo integrado. Pero definitivamente la población de 10 millones a una razón de 1.2 kilogramos de generación diaria, pues nos deja saber que es un tema muy frágil que hay que atender, ¿verdad? Estamos hablando de entre 12 a 18 mil toneladas diarias de generación de basura, basado en la tasa per cápita que mencioné y basado en la población. Es decir, que el manejo inadecuado convierte en esas 18 mil toneladas diarias en un problema, pero si lográramos establecer una economía alrededor del manejo de los residuos sólidos, pues más bien generaría oportunidades económicas, oportunidades a la sociedad y demás, y beneficios, ¿verdad? Lógicamente ambientales. Esta es una estimación que sale de un estudio del Ministerio de Recursos Naturales en el 2015 de cómo se compone la basura, típicamente en la República Dominicana, y vemos que el 60% de los desperdicios sólidos son típicamente desperdicios orgánicos. Y ahí surge, ¿verdad? En esa gráfica surgen muchas conclusiones. Quiere decir que el manejo integral de los residuos sólidos se debería enfocar principalmente en una transformación biológica de esa materia orgánica. La materia orgánica termina muchas veces en un vertedero y esa materia orgánica me empieza a generar problemas de lixiviados, me empieza a generar problemas de generación de gases como el metano. Y entonces todo ese material orgánico que se entierra, que se dispone, que no se trata, pues termina siendo, ¿verdad? Una pérdida de recursos que podrían haberse convertido en materia prima o se podrían haber convertido, ¿verdad? Fuentes de generación de energía. Es muy común, por ejemplo, hoy en día acá en Puerto Rico, que los sistemas de relleno sanitario están extrayendo el gas metano que se genera producto de la descomposición para producir energía eléctrica y vendérsela a la Autoridad de Energía Eléctrica acá en el país. Pero no solamente la materia orgánica la podemos tratar a nivel de disposición final, sino también la podemos tratar la materia orgánica a nivel de hogares. Una campaña de educación que era que mencionaba que era una de las piezas angulares en el manejo de los residuos sólidos. El compostaje se vuelve la opción ideal para reducir significativamente el problema de la generación de la basura en países como la República Dominicana. Compostaje que realmente no requiere un cierto adiestramiento mínimo para que la persona en su hogar la pueda ejecutar, pero que tampoco, ¿verdad? Es algo que sea muy complejo de hacer. Es muy común ver hoy en día, ¿verdad? En las escuelas, huertos caseros donde utilizan el compostaje que se genera en la escuela, donde los niños empiezan a aprender, lo empiezan a ver como una práctica típica en el manejo de los residuos sólidos. Pero lo importante aquí es ver que la materia orgánica es un 60%, quiere decir que tiene un gran potencial, ¿verdad?, de reducir significativamente el problema de los residuos sólidos y convertir esa materia orgánica a fertilizantes naturales, como lo puede ser la composta, rico en nutrientes como nitrógeno y fósforo, ¿verdad?, que son los fertilizantes típicos que utilizamos en agricultura, en áreas verdes y demás. Las otras porciones representan una oportunidad también: cartón, papel, plásticos, vidrio, metales. Todo eso, ¿verdad?, en el mercado internacional hoy en día se comercializa. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos el municipio autónomo de Carolina, en el cual vivo yo actualmente, y tenemos un programa de reciclaje donde el plástico tipo 1, tipo 2, el aluminio, el papel y cartón y el latón que es una aleación, ¿verdad? Se separa y se exporta. No se cierra el ciclo del reciclaje dentro del país, pero al menos genera una actividad económica, genera una reducción en la generación que va hacia al sistema de disposición final, genera empleo, genera un beneficio social, la comunidad se siente satisfecha desde el punto de vista del compromiso del municipio con el ambiente. Así es que todas esas otras porciones, que son porcentajes pequeños, representan un gran potencial de generación de empleos, de industrias, ¿verdad?, de industrias que se dedican a la transportación de este material, de industrias que se dedican a la separación, de industrias que se dedican a la exportación de este material. Y para poner un ejemplo, Carolina mensualmente vende alrededor de $100,000 relacionado a plástico, papel, cartón. Quiere decir que
en el mercado internacional esta es una alternativa, ¿verdad?, que se debe considerar. Ok, con respecto a esa generación de residuos en República Dominicana, es importante mencionar que no todos, hay unas tasas altas de desviación que se dicen que son de alrededor del 20%, en donde estos residuos muchas veces no llegan al sistema de relleno sanitario o vertedero, y verdad, muchos residuos valorizables, por ejemplo, decimos muchos residuos valorizables, pero todos son valorizables, pero muchos de ellos se derivan, se desvían y no terminan en una disposición final. Residuos orgánicos muchas veces, ¿verdad? La descomposición orgánica genera también alimentos en muchas empresas, ¿verdad? Que tienen contratos con sectores, con industrias privadas o empresas privadas, pues tienen otro tipo de manejo diferente al flujo doméstico. Así es que dentro de la generación estos son aspectos muy importantes de considerar. Por ejemplo, este es un caso de cómo se trabaja el sector del reciclaje allá en la República Dominicana, en donde, ¿verdad? Vemos que en la pirámide del manejo del reciclaje hay muchos intermediarios y demás, y eso en realidad es bueno, está promoviendo economía, ¿verdad? Dentro del país, está promoviendo que esos recicladores base tengan ese compromiso de buscar esa materia prima, aunque posteriormente vengan otros intermediarios, pero al final la labor, ¿verdad?, y la función de generar una alternativa económica, una alternativa de impacto social, una alternativa de impacto ambiental, eso es lo que se busca. Dentro de los residuos también, ¿verdad? Muchos de ellos sabemos, ¿verdad? Esto es muy común, tienden a ser depositados de manera ilegal o a quemarse, que es peor, ¿verdad? De manera ilegal. Como mencionaba, alrededor de un 20% se dice que corresponde al flujo total de residuos sólidos que no terminan en un sitio de disposición. Y esto es bien importante mencionarlo, ¿verdad? Porque también nos da una perspectiva de cuánta es la tasa de generación y la tasa de disposición, ¿verdad? Para poder identificar dónde tenemos oportunidades también para poder desarrollar estas otras alternativas que hemos mencionado. Dentro del marco jurídico y legal, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero sí, es muy importante mencionar que el marco legal amparado por la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la República Dominicana tiene ese marco legal. Sin embargo, ¿verdad? No existe actualmente una legislación acerca del manejo integrado de residuos sólidos. Eso se vuelve relevante dentro de esta receta que estamos mencionando, ¿verdad? Que debe ser el manejo integrado. Un momentito por acá que se me frizó la computadora, un momento. Ok, retos, ¿verdad? Que se logran identificar para una gestión integral de los residuos sólidos en la República Dominicana. Entre ellos, se carece, ¿verdad?, de un marco eficiente, tanto de parte del Ministerio de Recursos Naturales como de los ayuntamientos. Tiene que haber una labor conjunta. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, los municipios tienden a trabajar el tema de la gestión de los residuos sólidos de manera individual como municipio. Son 78 municipios. Quiere decir que eso se ha demostrado que ha sido ineficiente a través del tiempo, donde el modelo por municipio es diferente. Se ha tratado de implementar un modelo a nivel de país, pero es muy importante que haya siempre, ¿verdad?, una relación directa entre el gobierno central y los gobiernos municipales que permita esta gestión integral de los residuos sólidos de una manera eficiente. Pero también se requiere una estructura financiera sólida. Muchas de estas alternativas pueden ser costosas, ¿verdad? Y se requiere tener una salud del ayuntamiento, del municipio, una salud económica lo suficientemente buena, ¿verdad?, para que se puedan implementar estas soluciones que en el papel se ven muy bien, pero que a la hora de llevarlas al cabo a la práctica, ¿verdad?, muchas veces se carece de los fondos para poderlas llevar a cabo. Con respecto a lo que mencionaba, ¿verdad?, otro de los retos que se tiene es que las tarifas de disposición son muy bajas. Eso es un problema, eso incentiva a que no se consideren otras alternativas en la pirámide del manejo de los residuos sólidos, como mencioné, la reducción en la fuente, la reutilización, el reciclaje. Una tasa baja de disposición de alrededor de $4 por cada tonelada impide que las otras alternativas puedan ser agotadas.
Y digo ser agotadas porque si queremos tener un plan de gestión integral de residuos sólidos, tenemos que ir etapa por etapa, quemando etapas. No podemos seguir pensando que la disposición final es la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no es la más eficiente también. Pero estas tasas tan bajas de disposición de $4 por tonelada, definitivamente, ¿verdad? Convierten a esa solución como la más atractiva desde el punto de vista económico. Esto va a impedir muchas veces, ¿verdad?, la posibilidad de desarrollo de mercados alternos en la gestión de residuos sólidos. Aporte del sector privado se vuelve fundamental. En Puerto Rico, por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿verdad?, y siempre pongo el ejemplo de Puerto Rico, pues es donde vivo, donde resido y donde conozco mucho el manejo de los residuos sólidos. El sector privado vino a cambiar la forma del manejo de los residuos sólidos en el país. Compañías que vieron en los residuos sólidos una oportunidad, ¿verdad?, de generar un mercado, un negocio, pues han demostrado que definitivamente son fundamentales este sector privado en el manejo integral. Así es que el sector privado lo que típicamente propone es empresas dedicadas al tratamiento, a la valorización, a la exportación de residuos, a la gestión, a empresas que se dedican a la recolección. Muchas veces para nadie es un secreto que el ayuntamiento a lo mejor tiene un camión de recolección y se daña y ese día la basura no se recogió. Eso en el sector privado no ocurre. Es decir, que muchas veces el sector privado se vuelve fundamental para darle solidez al manejo integral de los residuos sólidos. Las alianzas público-privadas son muy comunes aquí, ¿verdad? En donde una compañía privada a lo mejor maneja lo que llamamos las instalaciones de separación de materiales reciclables, pero el municipio se encarga de la recolección. Entonces hay una alianza de la empresa privada con la empresa pública en pro de generar un manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿verdad? Ok, estos son algunos ejemplos que me quería mencionar, ¿verdad? O poner más que todo imágenes de algunas cosas que entiendo que se pueden considerar a futuros y que ya se estarán considerando, ¿verdad? Acerca y muy relacionadas a la definición de residuos sólidos que mencionaba anteriormente. Básicamente, dentro del flujo de la basura, lo que es rechazo, un 5-10%, es algo que quizá carecerá de valor, pero lo importante en la gestión está, ¿verdad?, en identificar estos desperdicios sólidos y evitar precisamente, ¿verdad?, que ocurra lo que mencionaba la definición de basura, que se lleguen a mezclar, que se contaminen, porque ahí definitivamente perdemos el valor de la misma. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad?, de cositas que, por ejemplo, se han implementado acá en Puerto Rico en términos del tema reciclaje. Muy importante mencionar que el reciclaje obedece a mercados internacionales, no es reciclarlo todo. Puerto Rico solamente recicla el plástico 1 y 2 y en diferentes modalidades que se conocen como single stream, donde todo se mezcla en conjunto y se separa en una planta de separación de materiales, que ya mismo voy a mostrar una imagen, o otros municipios lo recogen como material separado. Muchas veces, ¿verdad? Como mencionaba, la participación ciudadana se vuelve crucial y se ha demostrado que recoger material reciclable mezclado es una mejor opción para el ciudadano, puesto que no tiene que dedicarse a esa separación, ¿verdad? También recolección casa a casa es muy común, pero también en centros de acopio. Son alternativas que hay que considerar, ¿verdad? En los centros de acopio se ha demostrado que el nivel de participación es menor. Muchos municipios han impuesto ordenanzas municipales donde se obliga a reciclar. Muchos critican ese tipo de alternativa, pero se vuelve, ¿verdad?, muchas veces imperante poder tener una ordenanza municipal para poder garantizar el éxito de estos programas. Pero, por ejemplo, acá en Puerto Rico solamente el plástico 1 y 2, puesto que ese es el que se mercadea internacionalmente. Esta es una planta de separación de reciclajes, de materiales reciclables, perdón, en donde el municipio, ¿verdad? Como pueden ver en la foto o en la imagen abajo, en la parte inferior, se ve a la comunidad, ¿verdad?, siendo parte de este programa, una campaña de educación que llevó el municipio para orientar a la comunidad acerca de la importancia de sacar la basura, pero no solamente la importancia de sacar la basura reciclable, sino también el hecho de tener una infraestructura adecuada
para el manejo de esto. Entonces se vuelve muy importante la infraestructura detrás de esa intención en el manejo integral de los residuos sólidos. Esos zafacones o esos basureros que ven ustedes ahí de color rojo, pues se les entregaron a más de 50,000 casas en el municipio de Carolina, y ha garantizado el éxito de que una planta como la que ustedes ven en las imágenes haya tenido mucho éxito por los últimos 15 o 20 años, ¿verdad? Esto es un ejemplo de algo que quería mencionar, ¿verdad? Que como decía, muchas veces los municipios deben, o los ayuntamientos deben de entrar en la idea de que es necesario motivar o muchas veces inclusive obligar a los ciudadanos a que participen. Esto es un ejemplo en San Francisco que le llaman los Tres Fantásticos, en donde solamente se le cobra por lo que es basura, por todo lo que es reciclable o tiene potencial de reciclarse o de separarse o de compostarse, por eso no se cobra. Entonces eso motiva, incentiva a la comunidad a que si me cobran solamente por lo que yo realmente no pude separar, entonces eso ha hecho que San Francisco, por ejemplo, sea una ciudad casi zero waste o basura cero, que es una tendencia también mundial, ¿verdad? De cómo tratar el tema de los residuos sólidos. Estos son, para que se den una idea, ¿verdad? En el caso del plástico 1 y el 2, que es el HDPE, cómo estos precios tienden a fluctuar en los mercados internacionales, pero que definitivamente sí producen ganancias, ¿verdad? En este caso, al municipio donde yo vivo, unas ganancias significativas. Por ejemplo, 21 latas de aluminio. En Puerto Rico andan alrededor de 50 centavos y vemos que definitivamente sí es un negocio viable desde el punto de vista económico. Otros tipos de desperdicios que se han evaluado aquí en el país, por ejemplo, en la Universidad Politécnica hemos evaluado otro tipo de desperdicios no necesariamente domésticos, pero que sí obedecen al tema del reciclaje, como son los materiales de construcción, ¿verdad? Este es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos en la universidad donde demostramos que después de eventos atmosféricos como los huracanes, todas esas propiedades que se tienden a dañar y que se tienden a demoler se pueden reutilizar, se pueden reciclar para crear de una materia prima que creíamos que no tenía ningún valor y que termina en un vertedero, la estamos convirtiendo nuevamente a agregado fino, agregado grueso y nuevamente convirtiéndolas a mezclas de hormigón. Así es que siempre la imaginación en el manejo de los residuos sólidos se vuelve súper importante, ¿verdad? Puesto que nos damos cuenta que todo en el flujo de residuos sólidos tiene un valor. En el caso de las gomas, mencionaban, ¿verdad? Esto es un problema a nivel mundial, principalmente en los países del trópico, donde son fuentes de vectores como los mosquitos que transmiten el dengue, el chikungunya, ¿verdad? En Puerto Rico han ocurrido muchas iniciativas para tratar de construir carreteras verdes, donde la mezcla asfáltica se combina con la goma, en donde, por ejemplo, la misma goma se puede utilizar para parques deportivos, en donde la misma goma se puede utilizar para desarrollo de barreras impermeables del sonido, muchísimas alternativas, ¿verdad? Entonces, un desperdicio que nos genera un problema que no queremos que termine en un vertedero, que no queremos que nos traiga un problema de salud pública como lo es la propagación del dengue, se convierte en una materia prima para generar industria, para generar economía, ¿verdad? Ok, siguiendo aquí, este es otro ejemplo, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros compostaje. Como mencionaba, súper importante poder promover esto a nivel de hogar, a nivel personal o a nivel de comunidades. En la universidad hemos trabajado propuestas para llevar programas de compostaje a comunidades rurales, donde tal vez el abuelito, el tío, genera mucho desperdicio orgánico, pero no sabe cómo se composta y se le explica que simplemente debe apartar un área de la finca, un área de la casa, en donde esté volteando este material y que al final va a tener un beneficio, que es un tipo fertilizante natural. Esto promueve, ¿verdad? Incentiva que la gente cuando ve que se empieza a producir la composta, pues entonces se sienten satisfechos. A lo mejor ya no van a requerir a comprar un fertilizante químico. Así es que el compostaje, como mencioné, debe ser un pilar en la transformación que llamamos biológica de los desperdicios sólidos,
puesto que el 60%, como vimos, de la basura en la República Dominicana es orgánica, tiene el potencial de ser compostada. También plantas de tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales que generan un lodo rico en nutrientes, han sido utilizadas aquí en la isla para ser mejoradores de las condiciones del suelo. Y entrando un poquito más, ¿verdad?, en otras alternativas dentro de la pirámide de la gestión de residuos sólidos, otras alternativas quizá que hemos visto que no son viables para nuestras economías, la incineración. Puerto Rico se enfrenta a un dilema hoy en día y es que no tenemos los 48.000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, solamente Puerto Rico tiene 9.000 y se está volviendo una situación grave el manejo de los residuos sólidos. Se ha pensado en introducir este tipo de tecnología que no es que esté mal, ¿verdad? La tecnología de la incineración no es que esté mal, de hecho es mucho mejor cuando la ponemos en una balanza desde el punto de vista ambiental, con lo que puede ser un vertedero que no cumpla controles ambientales. La incineración va más allá en términos de la tecnología, pero es una solución muy costosa, por eso es que es muy poco viable de poder establecer en países, ¿verdad? En vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque una planta de incineración puede costar 700 millones de dólares, encarece los costos de disposición. Ya las comunidades, los ayuntamientos que antes disponían a $4 por tonelada no van a poder pagar los costos de una incineración. Sin embargo, lo menciono porque es parte de la pirámide de prioridades, ¿verdad?, en el manejo integrado. Esto es muy común en otros países en Europa y siempre hay un mito en el sentido de que la incineración se contrapone a otras alternativas como lo puede ser el reciclaje. Vemos que países que van muy a la delantera en el tema ambiental, países principalmente europeos, han demostrado todo lo contrario, que se puede tener lo que se llama un waste to energy y tener programas de reciclaje, de separación, todo, ¿verdad?, dentro del plan integral que ellos manejan. Y aquí pueden ver unos incineradores, ¿verdad? Que mucha gente se estresa cuando oye la palabra incineración porque cree que son industrias que queman la basura a cielo abierto y demás, generando una gran contaminación, generando impacto ambientales, emisiones de CO2 y demás. Pero como mencioné, estas tecnologías están muy desarrolladas y muestran que pueden ser parte de la solución. Simplemente lo menciono, pero al menos, por ejemplo, acá en Puerto Rico, este tipo de solución se propuso, pero se vetó por ley, puesto que no se quiere llegar a ese extremo de incinerar la basura. Probablemente en un futuro vuelva a salir como parte de las opciones. Y finalmente, ¿verdad?, lo que es la disposición final dentro de la jerarquía del manejo de residuos sólidos, en donde todos desearíamos tener un vertedero como como el que se ve ahí, ¿verdad? Y pues básicamente para evitar, ¿verdad?, que una vez que lleguemos a la etapa de disposición final, evitar que nuestros recursos naturales se vean impactados por un mal manejo de la disposición, un mal manejo de los desperdicios sólidos que se entierran, ¿verdad? Algunos criterios que, por ejemplo, son importantes en el caso de los residuos sólidos, en la disposición final. Ajá. Por Sí, favor, voy a terminar. ver si puedes resumir en 2 minutos, 3 minutos. Sí, voy a terminar ya. Okay. Bien. Mencionaba que en el tema de disposición final es muy común hoy en día utilizar el landfill o el vertedero para generación de metano que se lleva, ¿verdad?, a una planta generatriz de energía, y eso está ocurriendo mucho como una tendencia mundial. Es un recurso nuevamente que proviene de una descomposición y el gas metano típicamente se debería liberar, ¿verdad?, a la atmósfera, pero aquí en este caso, en este tipo de solución, lo estamos reutilizando. Finalmente, quería a manera de conclusión, ¿verdad?, mencionar que en el manejo integrado de los residuos sólidos, esto representa un abanico de oportunidades, ¿verdad?, ambientales, sociales y económicas, en las cuales se establezca como principal premisa la maximización de los recursos y materias primas que muchas veces, o la mayoría de las veces, enterramos sin ningún tipo de valor, y más que sin ningún tipo de valor, con un gran impacto ambiental. Así es que esto es lo que tengo yo como presentación para el día de hoy, y nuevamente agradecerle a la audiencia, ¿verdad?, por su sintonía. Cualquier pregunta, por favor, tramitarla a través del contacto del ingeniero Gregorio Rosario. Muchísimas gracias.